Bueno, ahora sí continuamos. Después de haber visto a Morgenthau, vamos a ver a Aron y después, como les decía, en el video anterior vamos a ver a Kenan. Raymond Aron es un gran filósofo político, es un gran sociólogo. En el campo de las relaciones internacionales, sobre todo inaugura lo que se llama sociología de las relaciones internacionales. Pero es uno de los grandes pensadores franceses del siglo XX. En lo que respecta a esta materia, relaciones internacionales, Aron se va a comprometer con lo que él llamaba el análisis de los 4 niveles de relaciones internacionales. Él hablaba de teoría, sociología, historia y algo que denominaba praxeología, ¿sí? De praxis. Con respecto a la teoría de las relaciones internacionales, él incluía todo lo que tiene que ver con las proposiciones de diplomacia y estrategia de política exterior, la naturaleza del poder, el análisis de la naturaleza del poder, y sobre todo las nociones de equilibrio y de los sistemas internacionales. Es decir, la definición, la conceptualización de los sistemas internacionales. Con respecto al segundo nivel de análisis de relaciones internacionales, que es la sociología, se preocupaba sobre todo por la causalidad, es decir, por las causas y los determinantes de lo que es la conducta internacional, es decir, de lo que es la conducta, el comportamiento internacional de los actores del sistema internacional. Y en este aspecto abordaba todo lo que son los problemas espaciales, no sé, de espacio, ¿no? De población, de recursos, ya sean humanos como materiales, militares, ¿no? Y sobre todo los orígenes de la guerra. Con respecto al tercer nivel de análisis, que tiene que ver con la historia, intentaba hacer un esfuerzo por vincular lo que era su teoría, es decir, el primer nivel de análisis, con la sociología, el segundo nivel de análisis, a partir del sistema internacional, pero sobre todo desde 1945. ¿Sí? Y con respecto a la última, que es la praxeología, era un intento que, en cierta forma, digamos, hacía Aron por tratar de formular tanto una teoría normativa como una serie de prescripciones sobre la conducta internacional. Es decir, intentaba también relacionar el primer y el segundo nivel de análisis. Vamos a definir con Aron lo que son las relaciones internacionales. Para Aron, las relaciones internacionales son relaciones con unidades políticas, donde cada una de esas unidades, fíjense qué interesante la definición que hace, reclama el derecho a hacer justicia por sus propias manos y a ser el único árbitro de la decisión de luchar o no luchar. Lo que nos marca acá es, en esta definición, varias de las constantes o de las premisas fundamentales del realismo. Es decir, primero el tema de la anarquía, que se repite, ¿no? sin necesidad de que lo nombre en su definición. Nos está haciendo entrever que el sistema internacional es anárquico y que la decisión de luchar o no luchar implica que cada Estado es soberano dentro del sistema internacional. En lo que se refiere a las relaciones internacionales, es decir, en la relación de los diplomáticos y estrategas, es decir, quienes se encargan de llevar adelante en la diplomacia exterior, enfrentan un riesgo, que es el riesgo de la guerra. Riesgo de la guerra que se enfrentan con oponentes de una situación que siempre, va a decir Aron, van a estar en incesante rivalidad, donde cada uno se va a reservar el derecho a recurrir a la razón última. Y fíjense esto, ¿cuál es la razón última para Aron? Es decir, la violencia. Cada uno, volvemos a la misma definición de recién, cada uno decide si luchar o no luchar. Se tiene la última palabra. La razón última, dice Aron, es decir, la utilización o no de la violencia. Para Raymond Aron, el estatus de las unidades políticas, él considera, fíjense que a diferencia de Morgenthau, que nos habla de Estados-nación, Aron nos habla directamente de unidades políticas. ¿Y esto por qué?
porque él considera que las relaciones internacionales existen desde las primeras unidades políticas, es decir, existen desde las polis griegas, de las ciudades-estado griegas, pasando por los imperios de la antigüedad, los feudos del medioevo, etcétera, etcétera. Todos son actores internacionales, son unidades políticas que se relacionan entre sí dentro de un sistema. Por lo tanto, todas son unidades políticas, no solamente el Estado-nación moderno o del siglo XX. Por eso les decía, para Aron, el estatus de unidades políticas va a estar determinado por dos cuestiones. Primero, por los recursos materiales, y cuando hablo de recursos materiales, hablo no solamente, o sea, habla Aron, ¿no? No solamente de lo relacionado con los recursos naturales, con las potencialidades o las capacidades acumuladas de poder, sino también lo militar, lo económico. Pero también nos habla de recursos humanos. Por lo tanto, tanto los recursos humanos como materiales, que engloba todo esto que les decía recién, va a ser lo que va a determinar el estatus de cada unidad política. Y a su vez, ese estatus va a determinar precisamente la acción diplomática estratégica. ¿Qué queremos decir con esto? Que de acuerdo a los recursos materiales humanos, que le podamos atribuir a una acción, a una decisión de política exterior, de acuerdo a eso también se va a determinar ese estatus de potencia o de Estado menor dentro del sistema internacional. ¿Sí? Es decir, cuanto más recursos materiales o humanos podamos atribuir a la acción diplomática o estratégica, en términos de Aron, mejor vamos a poder determinar el estatus de potencia o de gran potencia. Algo particular que me pareció interesante de Aron es que Aron, más allá de la idea de interés definido como poder, que es una de las máximas de Morgenthau y todo el realismo en general, Aron reconoce que las unidades políticas no desean el poder por sí mismo, sino que en realidad sostiene que el poder es más un medio para lograr una meta, es decir, un medio para lograr un fin. El fin puede ser la paz, puede ser la gloria, o puede ser incluso la influencia de una determinada unidad política, un determinado Estado en el sistema internacional. La conducta de los Estados, en lo que es la relación entre ellos, la relación entre sí, es producto no solo del poder relativo que tenga cada uno de esos estados, cada una de esas unidades políticas, sino también de las ideas y emociones que van a influir en las acciones de los decisores políticos. Es decir, cuando hablamos de ideas y emociones que influyen en las acciones de los decisores políticos, a diferencia de Morgenthau, en este caso Aron le da una mayor influencia, una mayor capacidad de decisión en la toma de decisiones precisamente al líder político. El Estado sigue siendo un actor unitario y racional, como en el caso de Morgenthau, pero a diferencia de Morgenthau, Aron reconoce que algunas ideas o a un sistema de creencias, si ustedes quieren, o las emociones, es decir, los hombres somos sujetos de odios y de pasiones, de amores y de odios, es decir, todo aquello que va a influenciar en las acciones de los decisores políticos, algo que no tuvo en cuenta tanto Morgenthau, porque para Morgenthau la decisión estaba de un líder político, estaba sobre todo determinada por la posibilidad de acumular poder, de acumular capacidades o atributos de poder que podía tener un Estado, y no tanto por las ideas o emociones que pueden influenciar en el decisor político a la hora de implementar determinada política exterior. Otra diferencia, que si bien ambos toman a la diplomacia como principal herramienta para conducir el conflicto, es decir, para no llegar a la guerra, hay una diferencia que me parece sustancial también entre Aron y Morgenthau, que tiene que ver con que Aron, por ejemplo,
considera que si bien es escéptico con respecto a las instituciones, el derecho internacional, el control del control, perdón, de armamentos, ¿no? Critica, por ejemplo, los acuerdos de Helsinki en el 75. Si bien es escéptico con respecto a eso, les decía, una diferencia sustancial entre Aaron y Morgenthau, que tiene que ver con que para Aaron la diplomacia tiene un rol mucho más fundamental que para el propio Morgenthau. Por eso muchas veces, cuando conceptualiza al decisor político, no solo se está dirigiendo, como lo hace muchas veces Morgenthau, perdón, al líder político, al presidente, ¿no? Sino como un actor unitario, racional, que encarna la voluntad del Estado, sino que le da mucha mayor trascendencia al diplomático de carrera, es decir, el profesional, junto con el líder político o el presidente de un Estado, ¿no? Esa me parece que es una diferencia sustancial entre Aaron y Morgenthau. Con respecto a la idea de sistema internacional, Aaron va a introducir dos tipos de sistema internacional. Nos va a hablar de un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo. Cuando se refiere al sistema homogéneo, lo que nos quiere significar es que los estados dentro del sistema internacional están organizados todos según los mismos principios o según la misma concepción de la política. Es decir, están de acuerdo en jugar, en trabajar en determinadas reglas dentro del sistema. Los conflictos, los cambios que se dan dentro del sistema, ¿sí? No hay lugar para una concepción o para una unidad política, para un actor, para un Estado, que sea antisistémico, ¿no? Todo se da dentro del sistema internacional porque ambos comparten las mismas pautas de comportamiento. Eso no implica que siempre haya armonía o que no lleguen a la guerra, tampoco implica que haya cooperación, ¿sí? Pero sí, en eso Aaron plantea la definición del sistema internacional que no llega a plantear Morgenthau. ¿Cuándo rigió este sistema homogéneo? Y en todo el sistema, que ya lo habíamos visto en una clase anterior de Historia de las Relaciones Internacionales, en todo el sistema eurocéntrico. Es un sistema internacional eurocéntrico, es decir, estamos hablando de la Paz de Westfalia en adelante, estamos hablando de la Paz de Westfalia hasta 1914, porque en 1914 comienza algo que Aaron va a llamar en una de sus obras, en La Guerra Total, precisamente una guerra de nuevo tipo, ¿no? Una guerra de nuevo tipo donde a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo durante el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, donde un factor diferente al que estaban acostumbrados en Europa entra a jugar un rol fundamental. Estoy hablando de la ideología. Es un factor extraño a estas concepciones. Entonces, como la ideología empieza a jugar un factor fundamental, Aaron nos empieza a hablar de un sistema internacional heterogéneo. ¿Qué implica esto? Que los estados dentro de ese sistema están organizados según diferentes principios, apelan a valores incluso contradictorios, reconocerán, es decir, estamos hablando de ideologías distintas. La Segunda Guerra Mundial, básicamente, que es donde hace hincapié Aaron, es fundamentalmente una guerra ideológica. Entonces, por eso a partir de esos momentos, los conflictos, que si bien se vinculan al sistema, eso no implica que simplemente con el logro de metas dentro del sistema se terminan los conflictos. Porque muchos de los actores que surgen son actores antisistémicos, que no se conforman con una reforma o un cambio dentro del sistema, sino que son actores revolucionarios. Piensen en el comunismo, piensen en el nazismo, por ejemplo. ¿Sí? Lo que vamos a ver a continuación, y para finalizar con esta primera clase del realismo más clásico, es a George Kennan sobre todo, pero lo vamos a comparar con Paul Nietzsche, es decir, vamos a comparar las dos escuelas de la contención estadounidense.
Fíjense, ustedes ya vieron la Guerra Fría. Creo que con el profesor Tisera, con Juan Cruz, mencionaron a Kennan. Pero vamos a introducirnos un poco desde el punto de vista del realismo de Kennan para compararlo con Paul Nietzsche o en realidad con la segunda etapa de la política exterior de Truman, manejada por Paul Nietzsche y por sobre todo los presupuestos del NSC 68, el documento de Seguridad Nacional número 68, ¿no? Es también de esos años de comienzo de la Guerra Fría. Primero déjenme contar un poco quién es Kennan. Kennan es un sovietólogo que trabaja en la Embajada estadounidense en Moscú. Recuerden que Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1933 restablecieron relaciones diplomáticas. Recién ahí reconoce el comunismo en la Unión Soviética y Estados Unidos. Luego de superar la guerra civil y todo lo que ya vimos, ¿no? En su momento. Kennan es uno de los principales sovietólogos, expertos no solamente en la Unión Soviética, sino también en el Imperio zarista, el Imperio ruso, de años anteriores, es decir, previo a la Revolución. En 1947 firma un artículo, que en realidad es un telegrama, se llama el telegrama largo, lo firma como el señor X, es decir, no con su nombre, después se sabe que es suyo, que manda desde la Embajada de Moscú a el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo que va a plantear ahí es la necesidad de una estrategia de contención. La primera estrategia de contención. La segunda es la de Paul Nietzsche, que encabeza el equipo del NSC 68. Vamos a tratar de compararlos a través de distintas preguntas sobre cuál es el objeto de la contención, qué es lo que hay que contener, y vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Fíjense esto. Si nos preguntamos qué es lo que impulsa la expansión soviética, fíjense las diferencias. Kennan va a decir que lo que le impulsa es la inseguridad histórica. ¿Y a qué se refiere Kennan cuando habla de la inseguridad histórica? Como buen realista que se basa en la diplomacia y se basa en los factores militares y que se basa en el estudio de la historia, considera que la inseguridad histórica no es nueva para Rusia, más allá de que ahora están los comunistas, los soviéticos. La inseguridad histórica es la actitud defensiva que tuvo siempre el imperio zarista de expandirse por una cuestión de defensa. Piensen en la geografía rusa, la geografía soviética, y piensen a lo largo de la historia cómo los mongoles conquistaron a través de la estepa a Rusia. Piensen, por ejemplo, a Napoleón ingresando a Moscú en 1812. Piensen a Hitler en 1941. Obviamente, tanto Hitler como Napoleón terminan fracasando. Pero la inseguridad histórica es lo que conduce a los soviéticos a asegurarse su frontera occidental. ¿Sí? Precisamente porque hay una continuidad, una masa geográfica continua que es Eurasia. ¿Sí? Los montes Urales no existen, no es que no existen físicamente, pero es una frontera totalmente artificial que en realidad no separa ni Asia de Europa. Estamos hablando de un mismo continente que es el continente euroasiático. Entonces, Kennan lo sabe eso, por eso habla de que no es nada nuevo y que es la inseguridad histórica propia de los rusos soviéticos. En cambio, el NS-68 dice no, lo que impulsa la expansión soviética es un elemento totalmente novedoso, que es la ideología comunista. ¿Sí? Fíjense que hay un gran punto de diferenciación entre uno y otro. La ideología comunista y no la inseguridad histórica rusa. Es decir, no es lo tradicional, sino es el elemento novedoso que tiene que ver con la ideología. Ante la pregunta de qué es lo que debe contenerse, George Kennan, otra vez, basándose
en su concepción realista, dice, lo que hay que contener es el poder estatal soviético. Poder estatal soviético que en esos momentos, en el año 47, cuando comienza la Guerra Fría, creía que estaba en relación con el poder propio del zarismo ruso, incluso hacia la dirección que se iba a expandir, que se estaba expandiendo, pero lo que había que contener era la Unión Soviética como Estado multinacional, como Estado. En cambio, el NS-68 dice, no, lo que hay que contener no es la expansión soviética, el poder estatal soviético, sino directamente el comunismo internacional. Fíjense otra vez la ideología. Si nos preguntamos cuál es la situación, lo hice a través de preguntas porque me parece que era mucho más fácil para que ustedes entiendan y para poder compararlo a unos con otros. Cuando se preguntan sobre cuál es o debe ser la situación del equilibrio de poder, Kennan sostiene que la paridad es aceptable, precisamente porque el equilibrio de poder es una de las máximas que ya vimos y que ya vieron también con el profesor Baglioni, la clase anterior, es una de las máximas que es aceptada por el realismo. El equilibrio de poder, la posibilidad de que un Estado pueda contrapesar, o que un bloque de Estados pueda contrapesar a uno que quiera comenzar a sobrepasar o a destacarse por sobre los otros, ¿no? Un equilibrio de poder que se viene aplicando desde Westfalia para acá. Lo que cambia a veces es el equilibrista, es decir, el que pone el equilibrio. Pero la situación de equilibrio de poder no cambia en la Guerra Fría para Kennan. Por eso la paridad es aceptable. En cambio, el NS-68 tiene una política totalmente distinta y piensa que es necesario la superioridad de Estados Unidos. Y cuando se habla de superioridad de Estados Unidos, piensa en el contexto de Guerra Fría que ustedes ya vieron, está hablando de la superioridad en armas convencionales, pero sobre todo en la superioridad económica y sobre todo, les diría, en la superioridad de las armas nucleares. ¿Sí? Recuerden que Estados Unidos para el 45 ya tenía la bomba nuclear. Y los soviéticos en este momento, estamos hablando del 47, todavía no. Vamos a avanzar a otras preguntas. Estas también son muy interesantes. Fíjense, si nos preguntamos cuáles son las áreas vitales para el equilibrio, es decir, nos estamos preguntando cuáles son las áreas vitales para el equilibrio o lo que es lo mismo, nos podemos preguntar qué es lo que hay que contener, dónde hay que contener para lograr ese equilibrio. Quieren más decir solamente las áreas industriales, es decir, la cortina de hierro, es decir, Europa Occidental. Que los soviéticos, que el poder estatal soviético, esa expansión producto de la inseguridad histórica soviética, no avance hacia Occidente. ¿Sí? Es la primera estrategia de contención de los Estados Unidos, sobre todo hacia los años, fines de los años 40, principios de los 50. Esto ya va a cambiar. Sobre todo va a cambiar, les diría, a partir de Kennedy. El NS-68 dice, no, en realidad las áreas vitales son todas las áreas del mundo. ¿Por qué? Porque el comunismo es una ideología expansionista que entra por la propaganda, que entra por la cultura y no alcanza con controlar las áreas industriales. Otra vez, volvemos a la ideología. ¿Por qué las áreas industriales? Dice Kennan. Pues son los lugares donde, no solamente porque es Occidente, no solamente por lo geopolítico, ¿sí? Sino porque son los lugares donde hay que contenerlos, porque son los lugares donde también están esas grandes industrias que fabrican armas. Es decir, está pensando en los grandes polos industriales armamentísticos, precisamente porque piensa en el interés definido como poder. Piensa en la acumulación de los atributos o capacidades de poder, es decir, en la acumulación de poder militar, porque es realista. Ahora, si nos preguntamos si es posible una política exterior diferenciada, Kennan
Va a decir, como los recursos son limitados, hay que distinguir entre objetivos vitales y periféricos, que es lo mismo que decir, siguiendo Morgenthau, tenemos que definir entre el interés nacional, que es la supervivencia, y luego los intereses menores. Y estos son los objetivos periféricos de Keynes, ¿sí? Para compararlos. En cambio, el N68 sostiene que no, que Estados Unidos debe resistirse incluso a cambios marginales en el equilibrio de poder. ¿Qué implica esto de cambios marginales en el equilibrio de poder? Y esto es un poco lo que luego se va a denominar teoría del dominó, que un cambio que se dé en la periferia, un cambio marginal para el equilibrio de poder, es decir, que no lo afecta en realidad, puede hacer que otros estados caigan en poder del comunismo. Por eso también en los años 60 y 70 se dan unas grandes guerras, porque prima estas ideas de Paul Nietzsche, estas ideas del NC68 en adelante, que tienen que ver con que el equilibrio de poder se puede seguir dando entre los grandes estados, opositores en la Guerra Fría, pero en la periferia se dan los grandes movimientos de liberación nacional, en un contexto de descolonización, que llevan a que, por la teoría del dominó, muchos estados caigan en manos del comunismo soviético y sean aliados en ese juego de suma cero que ganan los soviéticos. Entonces hay que contenerlos también. Y no se puede tener una política exterior diferenciada. Más allá de que los recursos son limitados, hay que contener al comunismo en todo el mundo, va a decir en ese 68. ¿Cuál es el principal medio de contención? ¿Qué va a decir los medios político-económicos? Y yo le agregaría político-diplomáticos económicos. Y el N68 los medios militares. ¿Esto implica que Kennan no tiene en cuenta a los medios militares? No. Sí los tiene en cuenta, como buen realista los tiene en cuenta ahora. El N68, como habla de que es necesario la superioridad estadounidense, solamente toma en cuenta los medios militares como principal medio de contención en la Guerra Fría. ¿Sí? Vamos a ver estas dos últimas preguntas. Nos dice, ¿hasta qué punto es persistente la conducta expansionista soviética? Kennan dice, es anormal, pero es limitada. ¿Por qué es anormal? Porque más allá de el expansionismo ruso tradicional, del zarismo, la esfera de influencia es la misma, pero ahora, con la Unión Soviética y en un contexto de bipolar, de sistema bipolar, de Guerra Fría, todos los estados de Europa Oriental, la mayoría, salvo Yugoslavia y algunos pocos no alineados, gracias a grandes líderes como el mariscal Tito, responden al PQS, al Partido Comunista de la Unión Soviética. Por lo tanto, son dependientes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Son estados satélites del bloque comunista. Entonces, es anormal porque es un poco más extensa en influencia esa conducta expansionista que el tradicional zarismo ruso, pero también es limitada. En cambio, el N68 sostiene que es hitleriana. ¿Qué significa hitleriana? Que es total, que es absoluta, que no tiene límites. Vamos a la última pregunta. ¿De qué clase de política soviética, es decir, de política pública soviética, ¿no? Debería depender lo que haga Estados Unidos? Debería depender la política de Estados Unidos. Kennan va a decir, y sobre todo de sus políticas exteriores. ¿Sí? No importa lo que hagan hacia adentro, sino que importa qué fichas mueva en cuanto a su política exterior, hacia dónde se dirige y quién dentro de la organización soviética es el que toma la decisión. En cambio, el N68, ¿de qué depende? De su liberalización interna, porque está buscando precisamente una reforma, una revolución o contrarrevolución que termine con el comunismo. Por eso, si se liberan internamente, si hay una liberalización interior, si dejan que, por ejemplo, si hubieran dejado, que la revolución húngara del 56 o la polaca del 52, que no llega a ser una revolución, pero es un gran movimiento reformista, o la primavera de Praga del 68,
¿no? Un comunismo de rostro humano, como se lo llamó. Bueno, los comunistas del PQS, los soviéticos, hubieran dejado que se desarrollen en un camino hacia un comunismo más democrático, algo que parece de dos contradicciones de términos, no creo que exista, pero bueno, hacia eso iban. Sin embargo, les pasaron con los tanques por arriba, o sea, no hubo liberalización interna. ¿Cuándo hubo liberalización interna en la URSS? Recién, con Gorbachev, recién a partir de la perestroika y la glasnost, recién a partir de los años 85, 86, 87. Fíjense, cuando hablamos de Kennan está claro que estamos hablando de un pensador, de un diplomático, ¿sí? Activo, realista, por todo lo que vimos. Ahora, cuando hablamos de Paul Nitze y su equipo, el NC-68, muchas cosas las llevó a la práctica Truman. Y si vamos para atrás en el tiempo, fíjense que son más idealistas. Es decir, fíjense que tienen muchos de los principios wilsonianos. Y si vamos hacia adelante en el tiempo, sí, venimos hacia más cercano a nuestros años, ¿a qué le suena la idea de la liberalización interna de un Estado para que Estados Unidos vea qué tipo de política exterior va a tomar, o qué tipo de política económica, o si va a aplicar sanciones o no? El hecho de que el enemigo es un enemigo total, el hecho de que hay que contenerlo en todos lados al enemigo, hay que prestar atención a esa ideología. Y bueno, yo les diría, esto tiene mucho que ver con Reagan y con los neo-reaganistas. Así que, es decir, tiene mucho que ver con, por ejemplo, seguro esto ya lo vieron, creo que con Juan Cruz, todo lo que es las distintas administraciones de la política exterior estadounidense. Y esto otro que les digo, los neo-reaganistas lo verán el año que viene, en Relaciones Internacionales 2, porque estamos hablando de la política exterior de Bush hijo, es decir, estoy hablando de los neoconservadores. Muchas de estas ideas del NC-68 las encontramos en algunas administraciones hacia atrás, por ejemplo Wilson, y las encontramos también y sobre todo en muchas administraciones posteriores, que tienen que ver con este imperialismo moral estadounidense, que tienen que ver con el intento de expandir sus valores y su ideología al mundo, más allá de los medios que se utilicen, que tiene que ver con la idea del cambio de régimen en aquellos lugares donde consideran que son enemigos, que eh, gobiernan terroristas o líderes que apoyan al terrorismo internacional. Saddam Hussein, por ejemplo, la guerra de Irak del 2003, bajo el pretexto de que había armas de destrucción masiva que nunca las hubo. Fue el final de la carrera de Colin Powell. Entonces, a lo que voy es, sí, por el papel que tuvo que hacer en Naciones Unidas defendiendo lo indefendible. Por eso digo, en realidad, esto tiene que ver mucho con una política exterior neoconservadora también. ¿Sí? Vamos a dejarlo acá, pero por último, algunos por ahí se podrían preguntar por qué no vemos a Kissinger. ¿Por qué no vimos nada de Kissinger si es un gran autor realista, un gran autor que su tesis y su admiración está clara? Es por uno de los grandes diplomáticos realistas del siglo XIX, que tiene que ver con Metternich, ¿no? Y con todo el sistema que crea Metternich post-Congreso de Viena. Y entonces, ¿por qué no lo vemos? Porque una cosa es el Kissinger teórico y otra cosa es o el Kissinger que escribe, ¿sí? La diplomacia, un mundo restaurado, que es donde está esta tesis, digo, de admiración por Metternich y descripción del sistema de Metternich. Y otra cosa es el Kissinger decisor político, el Kissinger en el Departamento de Estado, ¿no? Del principio de los años 70, en la época de Nixon. Y Kissinger, lo vamos a ver la semana que viene, en su accionar es más neorrealista que realista. Les dejo este interrogante y vamos a intentar de la semana que viene que ustedes me lo puedan responder de acuerdo a lo que veamos.
¿sí? Vamos a dejarlo acá y nos estamos viendo en la próxima clase.